Hay domingos en que no sé si me despierto por el repique de las campanas de la iglesia, o simplemente por la costumbre de esperar la voz de mi hija diciendo, «Mamá, ¿qué vamos a comer hoy?». Hoy, como todos los domingos desde que llegué al hogar Santa Luz, las paredes huelen a arepas con queso, a alimento para los huesos, y a recuerdos que se empeñan en no morir. Desde temprano, Milagros ya anda con su bata floreada, repartiendo bromas entre los pasillos y retocando su lápiz labial rosa que nunca le falta. Yo, en cambio, prefiero el silencio. Lo único que hago sin falta es sacar mi pañuelo, ese que mi madre me bordó cuando tenía 15 años, y alisarlo con ternura sobre la cama antes de guardarlo en el bolso. Hoy decidí llevarlo conmigo a misa. Cuando crucé el portón del hogar, el viento me trajo el sonido de un bolero antiguo. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. Venía de una cafetería frente al parque. Me detuve unos segundos. Aquella canción me atravesó el pecho como si alguien me hubiese leído el alma. Carlos solía ponerla los domingos, mientras yo servía el café y Camila reía sin saber que la vida no siempre huele a pan recién hecho. Carlos murió un domingo. Justo 10 años atrás. También fue el último día en que Camila apoyó su mano en mi hombro sin temblar. Desde entonces, todo entre nosotras se volvió diferente. Más frío, más medido. Como si cada gesto tuviera un precio, una deuda, una culpa no dicha. En la iglesia Santa María, la luz entraba por los vitrales como un suspiro tibio. Me senté en mi banco de siempre, al lado de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Le hablé en silencio. Madre Santa, tú también perdiste a tu hijo, ¿lo perdonaste? ¿Podrías enseñarme a hacer lo mismo? Después de la misa, me sorprendió ver al padre José. Había pasado años sin saber de él. Se acercó con la misma mirada de entonces, serena pero firme. Me tomó las manos, y sin necesidad de muchas palabras, me dijo: Isabella, aún conservo tu confesión de hace 40 años. Yo asentí. Él lo sabía. Yo lo sabía. Y el cielo, quizás, también. Al volver al hogar, encontré a Camila esperándome en la sala común. Llevaba una bolsa de papel con empanadas. Las puso sobre la mesa como si estuviera dejando un favor más que un gesto. Me besó en la mejilla, pero su perfume era diferente. Más fuerte. Más ajeno. Nos sentamos. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó sin mirarme directamente. Bien. ¿Y tú? Ocupada. Siempre corriendo. Pero pensé en pasar a verte. Traje tus favoritas. Tomé una empanada, pero no probé bocado. Ella sí. Comió con prisa, como si el tiempo no alcanzara, como si la visita fuera solo una tarea más. Mamá, hemos hablado de esto antes, dijo de pronto. No quiero que lo tomes a mal, pero creo que ya es hora de poner todo en orden. Tú sabes, por si acaso. Deberías firmar un poder. Para que podamos administrar bien las cosas, entre todos. La frase, por si acaso, me rasgó por dentro. ¿Acaso ya me están enterrando viva? No respondí. Solo saqué el pañuelo de mi bolso, lo desdoblé con calma y lo pasé por mis labios como si estuviera quitando una migaja invisible. Pero mi mirada fue más helada que el viento que bajaba esa mañana por las montañas de Medellín. Camila no insistió. Se despidió con un beso rápido y se fue dejando su perfume caro flotando en el aire. Esa noche, mientras el reloj de pared daba las 9, escribí en mi diario. Mi niña ya no me llama, mamá, con la voz de antes. Quizás el próximo domingo deba comenzar algo nuevo. Cerré el cuaderno, me levanté despacio, y antes de apagar la luz,
Pasé un trapo húmedo por la imagen de la Virgen. Me incliné y le susurré. Tú también perdiste a tu hijo. Dime, ¿lo perdonaste? ¿Podrías enseñarme a no romperme cuando el mío me olvida? Hay cosas que le enseñé a Camila desde que aprendió a decir, mamá. Le enseñé a rezar, a no pisar los charcos con sandalias nuevas, a hervir la leche sin que se derramara. Pero olvidé enseñarle cómo guardar silencio sin herir. A veces, callar también puede cortar como cuchillo. Esa mañana, el sol entraba oblicuo por la ventana de mi cuarto en Santa Luz. Se reflejaba sobre la pared donde cuelga la imagen de la Virgen, justo al lado del retrato de Carlos con su mirada seria, la misma que usaba cuando explicaba a sus alumnos sobre ética y justicia. Me senté junto a la pequeña mesa de madera, abrí la carpeta con los documentos que apenas entendía y comencé a ordenarlos: escrituras de la casa en Envigado, el terreno en Río Negro, los certificados del banco, los ahorros que Carlos dejó, todo ahí, tan tangible y tan inútil cuando una hija deja de mirarte con ternura. Milagros entró con su café de cada tarde y al ver los papeles, alzó una ceja. ¿Preparando tu funeral, Isa? Preparando mi soledad, le respondí, sin levantar la vista. Te lo digo yo, que cuidé a un viejito de 94 años, los hijos llaman cuando el libretón se enfría. Nada más. Sonreí con tristeza. Milagros bromeaba, pero decía verdades que ardían. Tomé mi bolso, guardé los papeles y también el pañuelo bordado, aquel que Camila dejó caer el día de su boda, justo al subir al altar. Nunca me lo devolvió. Aquella noche, lo recogí del suelo, lo doblé y lo guardé. Desde entonces, he remendado sus bordes 3 veces. Hoy decidí coserlo otra vez, no para ella, sino para mí. Salí bajo una llovizna que apenas humedecía las flores de bugambilia en la entrada del hogar. Tomé un taxi hasta el despacho del abogado Guzmán. Su oficina, pequeña pero pulcra, quedaba junto al bullicioso mercado de San Antonio. Mientras esperaba, observé desde la ventana cómo la lluvia caía sobre los toldos verdes de los puestos de frutas. Todo se volvía gris, como mis recuerdos. Doña Isabella, dijo Guzmán al recibirme. Qué gusto verla. Había sido alumno de Carlos hace muchos años. Se notaba que aún le guardaba respeto. Le entregué la carpeta. Necesito reorganizar todo. No quiero sorpresas. ¿Desea hacer un traspaso de bienes? ¿Una donación? ¿O quiere protegerlos? Guardé silencio. Miré el pañuelo entre mis dedos. Quiero conservar mi derecho a decidir. Y evitar que la obligación se confunda con cariño. Él entendió. Abrió la carpeta y comenzó a revisar. Podemos trasladar todo a su nombre exclusivo. Sin autorización de terceros. Pero, ¿usted está preparada? Respiré hondo. Pensé en la última Navidad, cuando Camila vino con amigos. Reía, brindaba, hacía fotos, pero nunca me preguntó si quería pavó o tamal. Nadie notó que yo ni siquiera cené. Estoy lista, dije. Lista para vivir sin esperar gratitud. Guzmán asintió. Entonces procederé. Tendrá todo actualizado antes del próximo lunes. Cuando salí, la lluvia había cesado. Medellín estaba mojada, silenciosa, como conteniendo la respiración. En el taxi, apoyé la frente contra el vidrio. Cada gota en la ventana me recordaba una frase no dicha, un abrazo que Camila ya no ofrecía. Esa noche, al regresar a mi cuarto, encendí la luz y vi que la pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe estaba caída. No rota. Solo tumbada de lado, como si se hubiese rendido. No la levanté enseguida. Me senté frente a ella,
la observé largo rato. Tal vez era un signo. Tal vez era solo el temblor del viejo estante. Pero en mi pecho algo se estremeció. Mientras me cambiaba la ropa, el teléfono sonó. Un mensaje. Mamá, voy el domingo. Prepárate. Ni un, ¿cómo estás? Ni un, te extraño. Solo eso, prepárate. Miré nuevamente la Virgen caída. Por primera vez en mucho tiempo, no recé. Solo susurré. Si tú caíste y no te rompiste, tal vez yo también puedo seguir. Cada 8 de diciembre, desde que tengo memoria, preparo tamal tolimense para honrar a mi madre. Ella me enseñó la receta con paciencia, como se transmiten los rezos o las penas. Pero este año, no cocino para el recuerdo. Cocino para despedirme. No de ella, sino de la parte de mí que seguía esperando algo de Camila. En la cocina del hogar Santa Luz, el vapor cubría las ventanas y el olor a masa de maíz con carne envuelta en hojas de plátano llenaba el aire. Milagros puso una radio pequeña sobre la encimera, y de fondo, entre chisporroteos de señal, se escuchaba, piensa en mí, otra vez. Me estremecí. Mientras removía la mezcla, recordé lo que Carlos solía decir, casi como una advertencia: una buena madre sabe cuándo quitar la mano, incluso si su hijo se está cayendo en un pozo. Hoy sería ese día. El padre José había aceptado reunirnos en una pequeña sala de la iglesia Santa María. Allí, junto al altar lateral y bajo la imagen de la Virgen, Guzmán extendió los papeles sobre la mesa de madera. La tinta aún fresca, los sellos listos. Solo faltaba mi firma. Antes de empezar, el padre José alzó una mano. Doña Isabella, ¿esto lo hace por fe, o por dolor? Lo miré. Lo hago para que nadie más se haga daño. Tomé la pluma y firmé. Sin temblar. Camila llegó tarde. Con gafas oscuras y el teléfono aún en la mano. Ni siquiera hizo la señal de la cruz. Entró sin saludar, y al ver los documentos, entendió de inmediato. ¿Qué es esto?, dijo, levantando los papeles. ¿Ya lo firmaste? Me quitaste todo. No respondí. Eres una vieja egoísta. Inútil. ¿Ahora qué? ¿Vas a donar todo a los gatos? Sonreí. No de burla, sino de alivio. Gracias, Camila. Acabas de confirmar lo que necesitaba saber. Me giré. Caminé hacia el altar sin mirar atrás. El coro empezaba a cantar Ave María, y el incienso flotaba como niebla entre los bancos. Me arrodillé. No para pedir por mí. Ni por justicia. Solo por serenidad. Madre mía, susurré, no quiero que me salves de mi propia hija. Solo ayúdame a no odiarla. Durante el ofertorio, sentí una paz distinta. Como si al renunciar a todo, me hubiese reconciliado con la única que importa, yo misma. Al salir, vi a Camila subir a su auto. El chofer encendió la radio, y como si el destino se burlara, volvió a sonar aquel bolero. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. Pero Camila ni se inmutó. Cerró la puerta, sin mirar atrás. Volví al hogar bajo un cielo gris y mudo. Al entrar a mi cuarto, el teléfono vibró. Una llamada de Bogotá. ¿Abuela? Soy Renata. Vuelvo el domingo. Quiero verte. No supe qué decir. Solo me llevé el pañuelo bordado al pecho y lo apreté fuerte, como quien abraza una segunda oportunidad. A Camila la parí con mi sangre, pero no logré parirle el corazón. Qué ironía,
Uno cree que el dolor del parto será lo más fuerte, pero no, lo más duro viene años después, cuando te das cuenta de que ese hijo que criaste ya no te escucha, ni siquiera cuando callas. La neblina cubría todo Santa Luz como una manta vieja. Desde la ventana de mi cuarto veía a los otros residentes jugar dominó en silencio, sin interés en ganar. Como si todas las partidas fuesen iguales cuando uno ya ha perdido lo que realmente importa. Renata llegó la noche anterior. No preguntó mucho, solo me abrazó largo, con un temblor que me recordó a su madre de niña, cuando tropezaba y venía corriendo a esconderse en mi regazo. Ahora, sin embargo, sus ojos no buscaban protección, sino respuestas. Abuela, me dijo esa mañana mientras me servía café, ¿por qué mamá te llama así? Como si no fuera su madre. Le sostuve la mirada, pero no hablé. Me levanté despacio, fui al cajón y saqué el pañuelo bordado. Se lo tendí. Esto, lo bordó mi madre. Lo di en herencia creyendo que lo estaba entregando a la persona indicada. Pero a veces una se equivoca incluso en lo más sagrado. Renata lo tomó, lo apretó entre sus dedos. Y lloró. Recuerdo que cuando tenía 6 años, mamá me dejó contigo un mes entero. Dijo que era por trabajo. Pero no llamó ni una sola vez. No supe cómo consolarla. A veces, el silencio es más honesto que las palabras. Milagros, que siempre parecía estar cerca cuando más se necesitaba, entró sin avisar y se sirvió un poco de agua. Hay mujeres que son madres por contrato social. Pero otras lo son por pura soledad, dijo, sin mirar a nadie. Renata salió esa tarde. Fue a la antigua casa donde creció, la misma donde Camila tuvo su cuarto lleno de dibujos, de sueños rotos. Renata se quedó un buen rato frente a una pared que aún conservaba una pintura infantil, una madre y una hija tomadas de la mano, bajo un sol con cara feliz. Buscó a Camila. La encontró. Hablaron. O mejor dicho, gritaron. Renata regresó empapada, no por la lluvia que había empezado a caer con relámpagos, sino por lo que ya no podía contener. Aquí tienes tu pañuelo, abuela, dijo al entrar, dejándolo sobre mi mesa. Guárdalo. Pero si alguna vez creíste que yo sí lo merecía, entonces déjame quedarme con tu corazón. Quise hablar. No pude. Solo asentí, sintiendo que, tal vez, algo roto comenzaba a remendarse. Esa noche, mientras me disponía a dormir, Renata golpeó la puerta con suavidad. «Me dejaste esto», dijo, mostrándome un pequeño paquete envuelto en una servilleta antigua. Era un montón de cartas. Mis cartas. Las que nunca envié. Las que escribí para Camila cada vez que algo me dolía. Una tenía fecha del 2005, el día que perdiste a tu primer hijo. No recordaba haberla dejado tan a la vista. Tal vez el destino quería que ella las encontrara. Tal vez el perdón, cuando no llega por boca ajena, se filtra por papel envejecido. Más tarde, desde su cuarto, escuché a Renata encender la radio. No fue «Piensa en mí» lo que sonó. Fue otra canción, más suave, más suya. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Me sonreí, por primera vez en días. Quizás ella sí aprenderá a amar sin cadenas. Perdonar es lo más difícil para una madre a la que nunca le preguntaron, «Mamá, ¿estás bien?». Porque hay silencios que duelen más que los gritos, y gestos que, por más pequeños que sean, desgarran por dentro. El atardecer caía suave sobre mi habitación. La luz se colaba a través del encaje que bordó mi madre, dibujando sombras en las paredes como si el pasado quisiera escribirse otra vez. Afuera, en el jardín del hogar Santa Luz, la bugambilia que Carlos plantó hace décadas florecía más que nunca.
Púrpura. Viva. Como si me recordara que no todo lo que sembramos se muere con el tiempo. Renata pasó toda la tarde leyendo. Había encontrado todas mis cartas. Las que nunca envié. Las que lloré sobre el papel sin tener el valor de entregar. Había palabras de consuelo, sí, pero también de rabia, de desesperanza, de una madre que no sabía cómo acercarse sin herir. Cada línea tenía mi voz de entonces, rota, asustada. Cuando entró a mi cuarto, sus ojos estaban rojos. Abuela, cada una de estas cartas grita más que cualquier pelea que hayan tenido. Le respondí despacio, con un hilo de voz que casi no reconocí como mío. No las envié porque creí que Camila no necesitaba a su madre. O tal vez, tenía miedo de que descubriera que yo también era débil. Renata se sentó a mi lado. Soñé anoche contigo, estabas frente al altar, pero no llorabas tú. Lloraba la imagen de la Virgen. Sus ojos tenían tus lágrimas. Yo bajé la mirada. A veces, los sueños de los jóvenes dicen verdades que los adultos no nos atrevemos a aceptar. Esa noche, tomé papel nuevo. No viejo ni amarillento. No reciclado del pasado. Y escribí. No largo, no con adornos. Solo lo que el corazón, por fin, podía decir sin culpa. Si aún eres mi hija, léeme bajo la Virgen. Donde te recé por primera vez. Donde supe que ibas a existir. Donde te di a luz con mis plegarias. Doblé la hoja. La até con la misma cinta que usé para su primer moño de bebé. Y se la di a Renata. No dije nada más. Ella tampoco preguntó. Al día siguiente, bajo el cielo claro de Medellín, fuimos a tomar café cerca de la iglesia. Ella sostenía la carta como si ardiera, pero sin soltarla. Mamá sabrá dónde es, me dijo simplemente, y supe que así sería. Volvimos caminando. En el jardín, Milagros estaba regando las plantas, tarareando una melodía suave. Contigo aprendí que existe una nueva y mejor emoción, cantaba, casi en susurros. Me senté bajo la bugambilia. Tomé el rosario entre los dedos. Y por primera vez en años, no recé por Camila. Recé por mí. Un domingo, por primera vez en 30 años, no esperé que alguien abriera la puerta. No escuché pasos. No preparé café extra. No miré el reloj. Solo respiré. Y, por extraño que parezca, no dolió. Carlos solía escribir cosas en un cuaderno que aún guardo. Entre recetas de arepas y listas de compras, un día anotó: perdonar es una forma de descansar. Entonces, ¿esto es descansar? La iglesia Santa María estaba casi vacía. Los bancos de madera crujían bajo el peso del silencio. Solo unos cuantos rayos de sol se filtraban por los vitrales, tiñendo el suelo de azul y dorado. El padre José estaba allí, en su rincón habitual, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas. Camila llegó sin hacer ruido. Se sentó bajo la imagen de la Virgen. Sacó la carta. La abrió. La leyó. No lloró. No habló. No se levantó enseguida. Renata la miraba desde lejos, al lado de una columna. No quiso acercarse. Sabía que algunas distancias solo se cierran en el corazón. Mientras tanto, yo regaba la bugambilia. Las flores estaban más vivas que nunca. Me agaché a quitar una hoja marchita. No porque importara mucho, sino porque hacerlo me hacía sentir que algo seguía en orden. Cuando volví a mi habitación, sobre la mesa no había palabras, ni disculpas, ni abrazos.
Solo el pañuelo. Limpio, planchado. Y junto a él, una flor. Una sola flor de bugambilia. La tomé con cuidado. Me senté. Miré al altar donde la vela seguía encendida desde la madrugada. Renata entró. No dijo nada. Pero sus ojos decían todo. ¿Mamá? Pregunté, sin alzar la voz. Se fue. Caminó hasta el café. Me pidió que te dijera, que leyó. Eso era suficiente. No más. No menos. El padre José me visitó poco después. Se sentó a mi lado, sacó una vela gastada de su sotana. Te dejo la mitad que queda, dijo. ¿Qué hago con ella? Pregunté. Lo que hacen las madres con la fe, la encienden cuando todo parece oscuro. La tarde cayó sin prisa. Me senté a escribir en mi diario. Por fin, sin peso en los dedos. Este domingo, no sentí dolor. Solo una ligereza, como si la Madre Celestial susurrara, ya cumpliste tu parte, hija. Desde lejos, como si el destino supiera cerrar un ciclo, sonó la radio del café. No fue, piensa en mí. Fue otra. Contigo aprendí. Y sonreí. No por nostalgia. Sino porque, por primera vez, la canción no hablaba de lo perdido. Hablaba de lo aprendido.